Bien, como le decía, la segunda intervención que rescata la autora que realiza el feminismo es sobre el concepto de ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ser ciudadano o ciudadana eh, significa poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política, ¿no? Esto es lo más básico, ¿no? Lo que uno podía pensar a simple vista, ¿no? Lo que es ser ciudadano. Sentimiento de pertenencia a una comunidad política. ¿Bien? Obtener un reconocimiento, ¿no? De esa comunidad política a la cual uno pertenece, ¿no? Ser reconocido en esa comunidad política. Entonces, la pertenencia y el reconocimiento a una comunidad política implica que uno tiene deberes con esa comunidad y también tiene derechos, ¿no? Garantizados en esa comunidad. Sin embargo, acá se pone interesante, dice, al identificar exclusivamente los derechos de ciudadanía con un conjunto de prácticas concretas, como puede ser tener el derecho de ir a votar, libertad de expresión, recibir, no sé, salud pública o una buena salud o educación pública, al identificar exclusivamente la ciudadanía con este conjunto de prácticas concretas, se corre el riesgo, dice la autora, de cosificar dicho concepto. Es decir, ¿qué quiere decir cosificarlo? Que sea algo estático, ¿no? Pensar la ciudadanía como algo establecido, fijo e invariante. Es decir, yo soy ciudadano si tengo esto, esto y esto. Ya está, con eso soy ciudadano. Lo que dice la autora es que esto es un error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad la noción de ciudadanía es una noción que está en permanente construcción, está en permanente cambio. Bien, por ende, ser ciudadano es también, además de todas estas prácticas concretas, importantes, pero además de esto, principalmente, ser ciudadano es el tener el derecho a reclamar. Y tener el derecho a reclamar es tener el derecho, esto es muy interesante, el derecho a salir del plano de subordinado. Bien, cuando uno reclama, sale del plano de subordinado. No solamente uno es ciudadano por tener derechos consagrados, bien, o tener derecho a realizar ciertas prácticas consagradas, sino por tener derecho a salir a reclamar por un lugar de subordinación vigente. Bien. Entonces, si ser ciudadano es tener el derecho a reclamar, es ejercer de alguna manera una práctica, es muy interesante esto, ejercer una práctica conflictiva vinculada al poder. Eso es ser ciudadano, es muy interesante. O sea, ser ciudadano es ejercer una práctica conflictiva vinculada al poder. ¿Cómo se expresa esto? En luchas, ¿no? Por definir cuáles son los problemas comunes y cómo abordarlos. Ser ciudadano es de alguna manera tener el derecho a dar esa lucha, tener el derecho a reclamar por nuevos derechos, hasta valga la redundancia, tener el derecho a tener derechos. Bien. Entonces, el feminismo también trae consigo esto y hace carne este reclamo. O sea, que no solamente vengo a aceptar lo que existe, sino a construirlo y a transformar lo que existe. Por ende, produce, como dice la autora, una intervención, una ruptura sobre el concepto de ciudadanía muy fuerte, porque de alguna manera ser ciudadano implica tener una conciencia subjetiva ciudadana. Bien. ¿Y cómo se logra una conciencia autónoma o subjetiva ciudadana? A través de la politización del individuo. La politización del individuo es fundamental para construir esta conciencia. Bien, implica salir a la esfera pública, sentirse con derecho a estar en ese espacio y a formar parte de ese proceso. Bien, el movimiento feminista, como lo decía antes, obviamente refleja este camino. Y en la década del 90, como ya lo analizamos también con otros autores, los movimientos sociales, feministas, de derechos humanos, tuvieron que afrontar lo que fue obviamente
el modelo neoliberal, ¿no? Este modelo neoliberal promovía una confluencia perversa, dice una autora, Evelina Dagnino. ¿Por qué promovía una relación o confluencia perversa? En primer lugar, porque al salir, ¿no?, claramente de las dictaduras del 70, al consolidar poco a poco la democracia, ¿no?, en los primeros años de la década del 90, lo que se impulsa es la participación ciudadana, ¿no? Se impulsa la participación como un valor de todos los ciudadanos. Pero al mismo tiempo que se impulsa eso, se reduce a su máxima expresión el Estado. Es decir, se promueve la participación ciudadana, pero en contrapartida se promueve la configuración, dice la autora, de un Estado mínimo. ¿Bien? Si vos impulsás la participación ciudadana como el principal elemento para constituir la democracia, pero al mismo tiempo achicás el Estado y todas las problemáticas sociales la dirigís al mercado, obviamente es una contraposición perversa, como dice la autora. ¿Bien? ¿Por qué es perversa? Porque yo puedo participar, yo puedo reclamar, pero si el Estado no está ahí para acompañar e institucionalizar mi reclamo, y solamente lo que escucho desde el Estado es que vaya a responder las desigualdades existentes en el mercado, no hay mucha salida, ¿no? Por ende es interesante el concepto de confluencia perversa. Como ya todos lo sabemos, se caracterizó este modelo neoliberal por ser un orden social y económico que se sostiene en una ideología fuertemente individualista. Y esta ideología individualista, acompañado de un modelo económico excluyente, lo que produce es un aumento permanente de excluidos sociales. Y el excluido es la contrafigura de la ciudadanía. O sea, ser ciudadano es lo opuesto a ser un excluido, porque ser ciudadano es ser reconocido, ¿no?, por la comunidad en la que uno vive. En cambio, ser un excluido es todo lo contrario. ¿Bien? Profe, perdón, me tengo que ir yo. Nada, después. Avisar nada más. Bueno, Román, perfecto. Esta clase va a estar subida, como siempre, al mail. Y bueno, en el caso que te presentes, nos vemos el próximo. Sí, me voy a presentar. Después le mando el mail. Cuando llego, me mando el mail. Excelente, Román. Saludos. Gracias. Continuamos entonces. La figura del excluido es la contrafigura, ¿no?, de lo que es un ciudadano que se caracteriza por ser reconocido en la comunidad donde habita. ¿Bien? Y la ciudadanía plantea la posibilidad del reclamo por igualdad social. En cambio, la exclusión totalmente lo contrario. Y el fenómeno de la exclusión era el fenómeno que dicho orden social neoliberal reproducía permanentemente y obviamente se oponía a esta idea de ciudadanía. Frente a esta situación, existe una reacción, ¿no?, una reacción del ámbito académico e intelectual. ¿En qué consistió la reacción del ámbito académico? En orientar sus análisis hacia la historicidad de los fenómenos sociales y no quedarse simplemente con un análisis coyuntural. ¿Qué quiere decir esto? En la década del 90 vamos a encontrar muchos estudios en el ámbito de las ciencias sociales donde pondrán foco no solamente en analizar lo que sucedía en el momento presente, sino en trazar una combinación de temporalidades en sus análisis, donde el pasado, presente y futuro estaban estrictamente relacionados, donde el futuro nos hablaba de aquello que se podía construir a través de la democracia y la igualdad. El pasado daba cuenta de cómo son las estructuras sociales excluyentes que en la actualidad siguen dominando, y el pasado y el futuro se vinculan o hacen nexo con un elemento,
con el elemento de la memoria. Bien, esto es muy importante, y acá viene la relación con la idea o la perspectiva de la memoria social. La única forma de vincular el análisis del pasado o el recuerdo del pasado con las expectativas del futuro, dice, es a través de la problematización y cómo pensemos la memoria social. Entonces, dice, hay que pensar la memoria social de dos maneras. ¿Sí? En primer lugar, como el deber de la memoria. ¿Qué quiere decir? Y ya con esto vamos a cerrar. Deber de la memoria quiere decir que debemos recordar a aquello que ha pasado, ¿no? Para no volver principalmente a repetir, ¿no? Lo que ha acontecido, ¿no? No se puede construir un futuro sin impunidad. Esto quiere decir, no se puede avanzar si el pasado no es investigado, si no se recolecta la información necesaria sobre lo sucedido para no volver a repetir, ¿no? Esta idea del nunca más, ¿no? Tan presente en la historia argentina. Y en segundo lugar, además de este deber de memoria para avanzar hacia adelante, tenemos que pensar que la memoria no es algo estático ni existe solamente una memoria, sino hay que pensar a la memoria como un proceso de construcción de memorias en plural. ¿Por qué hablar de memoria en plural? Porque no existe una sola manera de entender el pasado y de reconstruir el pasado de una sociedad, sino que existen varias memorias, y son esas memorias y esas formas de entender el pasado la que entra en disputa, la que disputan los espacios sociales para construir memoria, para construir legitimidad, y la que tienen diferentes niveles de pretensión de verdad. Por ende, cuando hablamos de la memoria social, hay que pensarla como una disputa, ¿no?, por reconstruir el pasado, para entender el presente, para dirigirnos al futuro, pero siempre entendiendo a la memoria como algo plural. No existe como una verdad revelada, sino como una disputa permanente entre diferentes interpretaciones de un pasado con pretensión de verdad y legitimidad. Y de esa disputa surge cómo las sociedades a lo largo de la historia construyen su pasado para entender, obviamente, su transitar o su presente. Bien. Con esto terminamos el texto. Espero que les haya gustado el texto y un poco la clase. Y me gustaría, ya para ir cerrando, ya explicamos las cuestiones formales al comienzo de la clase. El próximo sábado, como ya les dije, va a ser la evaluación oral individual para cada uno de ustedes. Les voy a mandar un mail para ver en qué horario vamos a empezar a tomar el examen. Recuerden dar el presente por mail hasta el miércoles. Me tienen que decir quiénes se van a presentar. Ya les pasé la fecha del final, que va a ser el 9 de diciembre. Y el 13 de noviembre es el recuperatorio. Cambiamos esa fecha, 13 de noviembre. Perfecto. ¿Tiene alguna pregunta en relación a este texto y a los textos que hemos trabajado en esta segunda parte que les pueda servir como ayuda? Yo tengo una duda respecto al parcial, Dale, dado vamos. que tenemos de 10 a 15 minutos. Sí. O sea, hablamos directamente de lo que dice el autor y no nos enfocamos en el contexto, ¿no? ¿Cómo no nos enfocamos en el contexto? Claro. Esto surge igual por una cuestión del parcial anterior, que bueno, la profesora me dijo que hice mucho hincapié, como que contextualicé mucho, hablé mucho del autor, sin Sí. ir de lleno por ahí a lo que decía. Y ¿A como qué te tenemos referís poco tiempo. A ver, ¿a qué te referís con contextualizar al autor? Para estar Y alineados. tal vez a eso que usted, con lo que empieza la clase, por así decirlo. Sí, no, 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 no. sobre... Sí, no, no. Eso está bien lo que dice la profesora, no es relevante. No es Claro, relevante que vos me digas quién es el autor, la autora, dónde estudió, dónde, no, no. Estrictamente los contenidos teóricos.
Bien, contenido Ok. estándar. Excelente, igual gracias por la aclaración porque les sirve también a tus compañeros y a tus compañeras. O sea, no nos interesa saber quién es Elizabeth Schelin, primero porque ya lo sabemos, y en segundo lugar no es muy relevante para esta instancia de evaluación. Me interesa saber vos de lo que trabajas. Si a vos te gusta, no sé, querés trabajar sobre Schelin, lo que trabajamos en esta clase, más la lectura del texto, vos me hagas una presentación, la trabajes de 10 minutos, en la que yo pueda acotar, preguntarte, etcétera, que profundice ciertas cosas o no, y después, obviamente, tener un conocimiento del resto de los autores. Bien. Pero bueno, va a ser eso, va a ser 15 minutos, a grandes rasgos. Con cámara, ¿no, profe? Sí, ¿no? Sí, tiene que ser con cámara, sí, sí, sí. Gracias por también preguntar, pero sí o sí por cuestiones obvias, por cámara. ¿Qué otra cuestión? Estén tranquilos, esto yo no le voy a pedir a ustedes una rigurosidad conceptual total. A mí me interesa que ustedes utilicen algunos conceptos, pero obviamente, como uno no se puede desprender de uno, utilicen sus recursos verbales. Por ende, yo no le voy a pedir una rigurosidad total, específica de aquellos que trabajamos en clase, porque no me interesa que repitan como loros o loras lo que vimos en clase, sino que tomen algo de eso, lo que leyeron, y con sus palabras construyan una exposición. Bien, no tiene que ser todo el autor, no le va a alcanzar 10 minutos para exponer todo el autor. Recojan cierta parte, que les interese más, así se va a notar que lo que están hablando lo hacen con más énfasis, con más ganas, y mucha tranquilidad. Acá no se están jugando personas, sino se están jugando simplemente desempeños académicos excepcionales. A veces uno puede tener mejores o peores días. Y si les va mal acá, tienen un recuperatorio, ¿no? En el caso que hayan aprobado ¿Se puede combinar diferentes autores? Así como sí, en esto. hasta eso sería más interesante, digamos, si, por ejemplo, si quiere analizar la temática del mundo del trabajo, mi recomendación es que combinen autores. Yo combinaría, obviamente, Castell y Bauman, pero también pueden combinar Castells y Bacquant, que analizan también las problemáticas del mundo del trabajo en diferentes cosas. Eso sería superlativo. Eso sería excelente para una exposición oral, que no solamente combinar, que quede claro, combinar no quiere decir un poquito de cada autor. Combinar es tomarse el trabajo de cómo una misma problemática o periodo histórico puede ser pensado de forma diferentes o similar entre autores. Pero no quiere decir, Castell dice que el mundo del trabajo es dos puntos. Bauman dice no, combinarlos. En cambio, Bauman en esto coincide, pero en esto no coincide, por esto, por esto, por esto. Tienen que hacer ese trabajo, ¿no? Y ahí está lo complejo e enriquecedor y que suma muchamente más puntos y es más valioso en el momento de construir una narración y una exposición. ¿Bien? Obviamente, trabajamos todos los autores, ¿no? Quijano, ¿bien? Castell, Bauman, Sassen, Bacquant y Schelin. Son todos los autores de esta autores y autoras de esta segunda parte. Bien. Recuerden, tienen todas las clases grabadas. Utilicen ese recurso. Vayan a los textos, fundamental los textos. Y a mis clases y a las clases que se encuentran en el campus, que las pueden volver a ver. Y bueno, mucha tranquilidad. Y si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el sábado. Recuerden, por favor, mandar el mail diciendo el presente. Yo les voy a mandar un mail con esta clase y demás información y el horario en el que nos vamos a juntar el sábado, que puede ser a lo mejor una hora antes. Para aquellos que puedan empezar a las 14, porque va a llevar tiempo, imagínense 15 minutos con cada uno. Si se presenta a todos los que rindieron el examen, podemos estar hasta las 6 de la tarde. Bien, por ende, cuanto antes empecemos, también antes terminamos. Pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos despedimos.
Hasta luego. Buen fin de. Chao, profe. Hasta Chao. luego.